Estas crudas imágenes no pertenecen a una alcantarilla subterránea. Son el estado actual de lo que un día fue el estero Las Damas, un manantial ecosistema que nació, que vertió en los alrededores de la Universidad Agraria Extensión Milagro y que según el mapa recorría hasta desembocar al río Milagro. He aquí de lo que disfrutamos, un milagro de la naturaleza, un milagro de Dios, pero el mismo ser humano se encargó de desaparecerlo. Y que no solo desapareció, sino que ahora sirve como descarga indiscriminada de aguas residuales en décadas pasadas, y el abandono institucional convertido hoy en un foco infeccioso gravísimo, impactante ante la vista de todos. Este es el ducto cajón que viene el agua de la pradera. Esta es la calle Naranjal, aquí termina la calle Naranjal. Dios. ¿De dónde viene este ducto cajón? Este ducto cajón viene cogiendo todo el agua de la pradera. Aquí empieza todo. Así fue como llegamos. Así fue como nos situamos en Milagro, Guayas, Ecuador. Agosto año 2026. Puente Las Damas. Bienvenidos. Aquí le presentamos la esencia pura de la insalubridad, un riesgo sanitario latente donde ocurrió desde hace décadas, pero que es obligación de las autoridades actuales corregir, enmendar, salvar de esta contaminación ambiental expuesta. Un saludo para todos. Lamentablemente el estero Las Damas ya no existe. Dejó de ser estero. Dejó de ser estero Las Damas, no existe. Eso simplemente... Quedó el nombre. Quedó el nombre. Porque el estero hace rato no recibe aguas limpias, recibe aguas residuales que vienen del sector del Amazonas, de la parte de la pradera, con una tubería de agua servidas que sale... Es la esencia de agua putrefacta, digamos así también. Exactamente. Usted cuando pasa por el estero, usted ve un agua sucia, negra, maloliente. Eso simplemente es agua servidas. O sea, el estero se convirtió en un canal de drenaje de agua servida. Que esas aguas servidas debieron llegar a una laguna de extracción o una planta de tratamiento de agua residual. Entonces, ¿cuáles serían los factores que generaron este cambio, drástico cambio, lamentable y doloroso? Lamentablemente, la administración de ese entonces, más o menos alrededor de unos 15 a 20 años, en lugar de considerar sacar las aguas residuales hacia una laguna de oxidación, las envió directamente al estero Las Damas. Toda la planificación con levantamientos topográficos, planimétricos, y hacer la infraestructura necesaria para que no se dirija hacia este lugar. Es una vergüenza que en pleno centro de la ciudad de Milagro exista un canal de drenaje mal llamado estero Las Damas. Y un grave foco de infección, súmele el crecimiento de lechuguines, el agua estancada que el hedor da a 1 kilómetro a la redonda. Aparte de eso, ese puente es víctima de los chamberos que lo están desmantelando, llevándoselo en peso, llevándose las piezas de las estructuras. Es una situación gravitante, querido ingeniero, pero volvamos a la situación ambientalista. ¿Qué más factores se sumaron para que esta situación se convierta en un simple canal de drenaje de agua putrefacta en vez del estero que un día llevó su nombre? Le explico, hace 20, 30 años atrás, el estero Las Damas salía de la Universidad Agraria. De la Universidad Agraria partía hacia este sector de la Banca de Fomento. Y esa agua era limpia. Esa agua era limpia, cristalina, lleno de peces, en abundancia. Guarrudo, guanchiche, vieja, de todo había, que inclusive la gente cogía hasta con la mano. Luego se hicieron algunas infraestructuras aquí en la Universidad Agraria y prácticamente taparon el estero. Dejaron un pequeño canal que no es ni de 2 metros, por donde circula un pequeño manantial que lleva cierto minúsculo volumen de agua, si me permite, y lo que se mezcla con la gran cantidad de aguas servidas que lanzan esos tubos que traen de la ciudad del Amazonas y todo ese lado de por allá. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, prácticamente no existe el estero. Ok, ahí debió haber intervenido el Ministerio Ambiental o el municipio, no otorgar permiso para que no se afecte
ese canal de estero que en ese entonces sí existía. Bueno, ahí ya es un asunto de las autoridades. Pues, legal, en el cual debieron tomar en consideración este aspecto. Sin embargo, ya está realizado y también afecta que de las casas, tanto de la Ciudadela de las Villas, como de la Ciudadela, parte de la Ciudadela Banco de Fomento, de la Pradera, todo ese sector, también hay casas que en lugar de hacer pozos sépticos, están conectados directamente a ese tubo que lleva las aguas servidas de las casas al estero. Eso agudiza la problemática. Y en la parte legal de ambiental no es lo correcto. Por supuesto que no, por eso se hacen los pozos sépticos. Está prohibido por la Constitución contaminar el agua. Hay orden de prisión a aquel institución o persona que contamine el agua. Un medio ambiente. Contamine el agua en este caso. Esta es la escuela Eloy Velázquez Ceballos. Estamos por la parte de atrás de la Eloy Velázquez Ceballos. Aquí es donde nace el estero Las Damas. Ahí termina la calle Edmundo Ranizo, Ciudadela La Pradera. Vamos donde nace el estero Las Damas. Allá al fondo se ve el salón de la Universidad Agraria del Ecuador. Puro monte. Pero lamentablemente a veces las leyes ni los mismos juristas creo que la conocen y la gente no la hace obedecerlo. No son rígidas, no son rígidas, no son estrictas cuando deben de aplicar un bien común que es para la comunidad, que es el agua. Así es. El estero. Y hace un momento usted mencionaba que tiene un mal olor que se percibe a la redonda. Ese mal olor de que usted se refiere, si hablamos científicamente, es el gas metano. Es un gas que destruye la capa de ozono y también compromete la salud de la gente. De los habitantes que están cerca y de los que pasan por ahí. Así es. De los que perciben. De los que perciben. Entonces hace un doble daño a la naturaleza. Y también como no se limpia, eso ahora se ha convertido en un nido de culebras. Muchos vecinos se han visto asustados de ver culebras porque miden hasta 2, 3 metros. Incluso se pide al municipio de Milagro cientos de veces, miles de veces que vengan a limpiar. Llegan solo hasta el lado de las vías del seguro y ya para la parte del fondo del estero de Las Damas no llegan. Incluso una ocasión que hicieron la limpieza, muchos moradores de este sector salieron a hablar con los encargados y dijeron que ellos no tenían orden de llegar hasta acá atrás. ¿No? Pero sí nos percatamos que las cámaras, los videos, todo grababan solo el pequeño espacio donde hacían la limpieza y no donde la gente realmente lo necesita. Ingeniero, recuerden algo, usted lidera una fundación. El Grupo Ecologista Milagro Verde. Perfecto. Como Grupo Ecologista de Milagro Verde, y que debe prácticamente darle unas puñaladas en su corazón al conocer toda esta situación. Usted consta, tiene escrito, tiene peticiones que usted ha presentado reiteradamente al municipio para que vengan a hacer estos tipos de limpieza, estos tipos de salvedades. Más que todo al municipio, pero ya esto viene hace muchos años atrás. Recuerdo en la anterior administración se hizo pedido. Incluso se alzó la voz de protesta porque había calles que nunca la arreglaron. Tengo entendido que ahora quieren hasta regresar. Gente que no sirvió, que no ayudó. Entonces, ahí están los oficios, más de 50 oficios de la Ciudadela pidiendo no solo la limpieza, pidiendo el asfaltado de calles, pero en realidad nunca se tuvo ese. Ingeniero, no ha habido respuesta, lastimosamente un quimimportismo. Y mientras tanto son 24 horas al día, los 365 días del año, que los habitantes que están en ese sector tienen que sobrevivir a esos gases metálicos y Dios nos quiera hasta cancerígenos pudiera
Cerro y bueno, y muchas situaciones más graves. ¿Vive aquí en este sector? No, ya cuando me vine a vivir yo ya tenía mi hijo, ya estaba grande. Sí, porque de ese río estero que dicen de las damas, toda la vida vive puerco, no lo limpian, lleno de monte, lleno de toda cosa que tiran ahí. Deben de revisar porque pueden tener esas tuberías que salen al agua, pues todo se va en el agua. Tubería a otro lado donde le toque de ir, pero al agua mismo que le mandan eso sucio, esa agua puerca ahí. Por aquí. Sí, porque está sucio. Antes yo me acuerdo era limpio, tenían limpio, ahora no sé, ya ni se lo ve casi. Ya, menos allá frente al cementerio, eso está sucito, puro basura, hoja y la agua. Y así mismo, ya ni esa agua va al cementerio y esa agua nosotros que estamos tomando, dice la gente así, que esa agua está puerca, que sale por el cementerio mismo esa agua. Pero en todo caso serían los que toman agua de la tubería, si no, los que compran agua. Y es que la tubería viene de por allá mismo, pues. Ya no es agua potable, sino agua Ya, sí. del río. Ahorita mismo esa agua no vale nada. Usted, si yo quisiera enseñarle que dejar un tanque de agua, es lodo, ya no es agua, es un lodo batido. Claro. Y mucho eso que el alcalde, que el agua, y no vale esa agua para nada. Yo quisiera que él venga a tomar esa agua aquí. Al menos este sector no están satisfechos con... No, está bien sucia. No vale para nada esa agua. Okay. Hay que dejarla sentar para uno ocuparla. ¿Su nombre cuál es? Amada Mera. De lo que usted tiene uso y razón de la de aguas cristalinas. Sí, eso sí. Se cogían pescados. Tortugas, todo eso cogíamos. Limpio. Limpios. ¿Y esa agua de dónde venía? Eso solo venía de allá de lo que es de la agraria. De la Nada granja, más. nada más. Nada Y ahí más. viene ahora un alcalde hace 25 años y hace estos ductos cajón. Sí. Así, ¿no? Sí. Y se cierra por allá y permite que todo el drenaje de agua putrefacta pase acá. Es verdad. Así. Es verdad, niño. Y también de la pradera. Y de la pradera, viene teniendo agua de la pradera. Entonces, Allá desemboca. oiga, pero aquí nacía las damas, Prácticamente aquí nacían las damas. Uno ya va envejeciendo y uno sí quisiera que las autoridades hagan algo, algún cambio sería de esto. Cambio. Primero me muero yo antes de ver un cambio. Sí, lamentable, ¿no? Sí, niño. Primero me muero yo. Y muchos ya de los fundadores ya han fallecido. Y recién usted ve esas calles así. ¿Por qué esta calle está limpia? Y la otra, porque nosotros los moradores hacemos de barrer todos los días. Aquí los días domingos es una canchita que todos juegan los niños. Ahora otra cosa, dígame una cosa importante. Ahora, cuando hace sol o cuando hace polvo, verano, invierno, lluvia o un atardecer, siempre usted vive con este olor nauseabundo todo el tiempo. Sí, Hasta para servirse sus alimentos. claro, pues mijo. Llega dentro de la casa un olor nauseabundo Sí. que esto debe enfermar a los niños, enfermedades de piel también, contaminación Sí. fatal. ¿Verdad? Es verdad. ¿No recuerda su nombre? Nano Paredes. Habitante de más de 40 años aquí en el sector de las calles Naranjal, Antonio Torres Rodrigo. Sí, aquí es un olor cuando hace sol, un olor insoportable. Es como casi como Valdés mismo. Llega como a 1 kilómetro de la redonda, Sí, dice. esto es feo. Fétido y no se pueden discernir los alimentos. Nada. Y viven así en la mañana y la tarde y la noche con todo ese olor. Sí. Más el anillo por el viento también, que todo bota por Acá ahí. lleva. Sí, lleva todo. Y los mosquitos, a mí que es insoportable. La pestilencia que emanan son como una bomba de tiempo. Me parece que ahí nosotros estamos como que un poquito olvidados en la ciudadela. ¿Y por qué no han reclamado? Lo hemos Hay hecho, muchos bueno. oficios, Ah. muchos oficios enviados a la alcaldía ¿Para qué oficio solicitando qué? solicitando la alimentación. Pavimentación, Ya, pero ¿y el el asunto? alumbrado, el Limpieza. asunto del canal, la limpieza, porque todo eso es montarrero. Eso se ve, es algo Ya. que es putrefacto para Ya. mí eso. Ya. Ustedes han hecho unas peticiones, pero no han tenido respuesta. No, no hay ninguna respuesta. Lo menos yo conversando con la presidenta no hay ninguna respuesta, pero también ahí debería también de iniciar parte de la universidad agraria, poner un poquito también de su parte, algo para la comunidad, porque la universidad está en medio de una comunidad. El estero, Claro. como el asunto. Porque de ahí dice que iniciaba. Tantos árboles que tiene, imagínate, tanta maleza.
porque eso ahí para mí es por gusto, ese espacio es por gusto. La universidad lo hubiera cogido más que ese y le hubiera hecho una obra ahí para los estudiantes mismos, excelente, fuera diferente. Ya sabiendo que es una universidad agraria justamente para estudios, para hacer ciencia, para investigar, para mantener el cautiverio del río. Porque me acuerdo que antes decían que aquí se iba a hacer un puente para cruzar directo a la Universidad Agraria. Ya. Pero hasta la vez no se hizo, no sé qué pasaría, pues estaban en planificación, pero no. Ahora, ¿qué es su nombre del presidente? María Sáez, presidente de aquí de la Ciudadela. ¿Cómo se llama la Ciudadela? Banco de la Vivienda. No recuerdo bien, pero tiempo de Paco Bazán, creo. ¿Hace cuántos años más o menos? ¿Cuántos años más o menos lo que enterraron? Nos dejaron casi no digo porque enterraron todo. Viene de Amazonas. De Amazonas viene esa suicida. Oiga, unos 10 a 15 años porque era antes de la No sé pandemia. si me pueden hacer a favor. Conectaron de la cosa séptica. ¿El pozo séptico? Conectado. Y ese tiempo cuando lo pusieron, sí andaban canoas revisando para que no meta así mismo. Pero ahora yo más o menos escucho hoy que conectaron con cosas sépticas. Todas estas casas están conectadas aquí con otros tubos. Sí, ahora, mire, escúcheme. Y ahora la poza, como nos apesta cuando hace sol. Es porque se hacen ustedes el propio daño, porque mandan por aquí, No, llega la poza y otra vez. Yo no, nosotros no. ¿Quién está conectado? Escucha de todito, de todo. Conversan la gente. Como no, yo no he visto, pero de todas maneras uno tiene que entrar pues, en canoa, porque más antes entraba en canoa, camuflado entraba en canoa y revisaba. Dijeron que iban a Ahora tienen poner que cámaras para sí, ver. exacto. Pero ahora no sé, ya le digo, pero escucho a la gente que dicen está conectado todo, de todas las Amazonas que están. Pozo, necesidad, si es que le gusta. Los que son responsables han hecho su propio pozo, pero otras personas de otro lugar Eso es lo vienen que conectadas. y apesta esas cosas, lleno de mierda, como disculpe la palabra que yo le dije clarito. Sí. Y ahora hay también animales. ¿Qué hay culebras ahora? Culebras hay. Mira, la vecinita del fondo dijo que ha visto una culebra que Una dijo que es, pero grande. Ya estaba andando ahí en filo y ahí. Todos los alcaldes vienen, cuando está en tiempo de campaña, a abrazar, besar, que aquí vamos a asfaltar. ¿Ve? Dos calles, el de aquí, el de acá, el vecino. ¿Cómo se llama la Uno. Esa calle, no sé. Aquí está la naranjada. Ok. Esta es la Buenas noches. Los habitantes vienen sufriendo ya muchos años este problema. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, al principio esto era un estero, pero con lo que se hizo la obra de lo que comúnmente se lo conoce como el elefante, esto ya quedó como aguas estancadas. Y esto es un foco de insalubridad para todos los moradores de la ciudad de Banco del Fomento. Lo mismo que nos conlleva, que nos trae criaderos de mosquitos. Estas son aguas insalubres. Porque al momento que hay un fuerte sol, estos son unos olores terribles que no se soportan. Entonces, nosotros como habitantes, moradores de aquí de la Ciudadela, tenemos que estar con nuestras viviendas con las ventanas cerradas para evitar que esos olores se ingresen. Pero aún así, de igual se perciben los olores en nuestros domicilios. Oiga, esto es como un pantano en la noche también, porque dicen que hay muchos animales, reptiles del estero. Bueno, eso fue en gobiernos anteriores, ya tiene algunos años que se realizó esto. Me parece que fue en el gobierno de Jacobo Bucarán o de Paco Bazán, no recuerdo muy bien. Pero sí, nos deja, o sea, por una parte nos ayuda porque no nos inundamos, pero por otra parte tenemos este foco de insalubridad acá atrás que es terrible. Hoy día podemos estar aquí parados a estas horas, porque hace unos días atrás un candidato a alcalde vino y fumigó, pero si él no hubiera fumigado, créanme que a estas alturas no podríamos estar parados ni un segundo porque ni siquiera podría abrir la boca, ya que es algo terrible. Como le digo, como en la selva, como en la jungla. Sí, parece que vivimos en tiempos pasados todavía nosotros aquí. Ok, y desde hace mucho tiempo ustedes están olvidados y nadie ha tomado cartas en el asunto para hacer un estudio, para revisar, para ver qué es lo que se pueda hacer. Sería lo ideal desaparecer esto. Sería lo mejor que nos podría pasar, cosa que así nosotros... verdad que nos mejoraría la salud de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, pero créanme que nosotros ya hemos hecho oficios, nos han engañado porque nos dicen ya vienen en 2 meses, 3 meses, están considerados para la obra. Sí, efectivamente les van a hacer porque son 2 calles que están aquí. Tienen que hacer el asfaltado. El asfaltado, exacto, el asfaltado y que nos iban a hacer la limpieza de todo esto, porque si observa esto es totalmente lleno de maleza, entonces nos iban a hacer la limpieza de la maleza, del anteriormente llamado estero, pero no, en verdad que no han venido ninguna autoridad a hacerse presente. ¿Han conversado con autoridades de la agraria de pronto para conocer por cuál es la situación, que se revise, por qué ya no viene el estero, por qué se ha cortado?
¿A qué se debe esto? No, lamentablemente no hemos conversado, pero me parece que ellos también como institución, al ver que de pronto se perjudica algún sector, deberían también acercarse, conversar con los moradores, indicar en qué podrían ayudarnos o cómo podríamos trabajar mancomunadamente para que la municipalidad nos ayude, tanto nosotros porque también les ayudaría a ellos como institución. Okay. Claro, la solución primero es redireccionar esa tubería que trae todo el agua servida de las ciudadelas que le mencioné. Claro. Cerrar eso y hacer que vaya para una laguna oxidación o a otro lado, ¿no? Que tenga las medidas pues técnicas para inclusive evitar que contamine todo lo que es la parte del aire y todo lo que he mencionado. Segundo, que revisar casa a casa cuáles son las casas que están botando las aguas servidas, las aguas de sus hogares. Obligarles a que cierren. Obligarles a que cierren y que hagan pues no pozos sépticos, lo que ellos necesiten. Es decir, muerto el perro, muerta la rabia. Hay que cortar los focos de contaminación. Es así como vamos a limpiar ese estero y vamos a ayudar que el pequeño manantial comience a circular. Así sea con pequeño volumen, pero va a ser agua limpia. Ok. El punto donde antes vertía el manantial que se indica más o menos a la altura del barrio San Pedro, cerca de la Universidad Agraria, ¿todavía existirá? ¿Ya no existe? ¿Qué se conoce al respecto? Recuperar lo que alguna vez fue esa arteria fluvial es un poco difícil, pero no imposible. Todo depende de recursos y de la iniciativa de las autoridades y del compromiso que asumamos los ciudadanos para mantenerlo como era antes. Y para eso se requiere, hay unas especies de bombas que son las encargadas de tratar esas aguas a través de ciertos mecanismos para poder ir quitándole al menos la mayor cantidad de contaminación. Por ejemplo, el estero, pongo como ejemplo el estero Salado, en algún momento se hizo una limpieza integral y eran con buzos, y con estudiantes también recuerdo que creo que universidades en botes sacaban lo que es plástico, monte y todo eso. Entonces debe haber un compromiso en ese sentido. Y es más, si alguna vez yo llegara a ser autoridad, que dudo que lo voy a hacer porque no me gusta la política, al menos en los actuales momentos, conozco de ella pero no me involucro. Yo lo primero que haría ahí es un lugar de recreación. ¿En qué sentido? Como hay en las lagunas de Xochimilco en México, donde hay botes, donde las personas pueden ir a pasear con su familia, con sus hijos, un lugar de esparcimiento. Se le pone un valor agregado a la utilización de esos botes y sería un ingreso, aunque poco, pero sería ingreso de todas maneras para la municipalidad. Y para un mantenimiento. Y claro, y de ahí mismo se puede producir el mantenimiento del lugar, ¿no? Pero todos son ideas muy buenas, venga de donde vengan, pero el asunto es ponerlas en práctica y que, insisto, debe existir ese compromiso entre las autoridades y la comunidad en general. Claro, amar el suelo y principalmente cortar, erradicar completamente que ya el estero no reciba estas aguas residuales, estas aguas contaminantes que vienen incluso hasta de lubricadoras, y aparte que mata el río, mata el medio ambiente, la biodiversidad. Entonces, lo primero que sería es comprometernos que no haya ningún tipo de estos agentes contaminantes para luego después rehabilitar. Y también la limpieza y rehabilitar. Solamente así daríamos unos pasos adelante, porque de nada sirve que mañana más tarde con esta documentación venga la autoridad y limpie medio, limpie lechuguines, limpie desechos, si va a continuar la contaminación, y es un círculo vicioso que solamente, como tú bien lo dices, una autoridad que venga con mano dura, con decisión y con amor a la naturaleza, poder revivir, y no sabe cuánto milagro se lo agradecería. Por supuesto, o sea, toda iniciativa que va encaminada a un beneficio comunitario de la sociedad es bien recibida. La pregunta que yo hago es: ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuándo se nos permite a los ciudadanos también aportar
con ideas y que sean los técnicos los que puedan tomar las decisiones de acuerdo a ese universo o lluvia de ideas para ellos poder hacer los correctivos necesarios. Todo está en manos de las autoridades y nosotros la ciudadanía en general. Mientras tanto, todos los habitantes del sector de las villas de IES, los vecinos del frente, los del sector del Banco de Vivienda, siguen recibiendo y viviendo y conviviendo día y tarde, noche con los olores nauseabundos, tóxicos, que enferman y que matan a los habitantes aquí, a los moradores. Bueno, no solamente mata al buen convivir de la ciudadela y las viviendas que están a lo largo del estero, sino que hace rato mató también a la biodiversidad. Ya no se ve, por ejemplo, peces en el estero de Las Damas. Cuando crece el río, he visto personas que pescan, pero es hacia el puente Sucre. Y bueno, yo en lo particular, salvo el mejor criterio de los demás, yo jamás comería un pescado de ahí en las condiciones que están actualmente, porque eso es un contaminante directo desde la cloaca hacia la mesa, ¿no? Entonces eso sería impensable, pues, ¿no? Pero en todo caso, eso afecta no solamente al ciudadano, sino al medio ambiente, a la biodiversidad. Es decir, afecta a todos. Entonces, y aparte que la autoestima del milagreño se viene para abajo día a día, pues, ¿no? Si para los propios es un problema, ¿qué impresión se puede llevar una persona que viene de tránsito de otras partes del país hacia Milagro? Ver ese espectáculo deprimente, hasta cierto punto denigrante. Tercermundista. Ni siquiera tercermundista, sino más bien, porque el tercermundismo es de acuerdo a la pobreza, pero Milagro no es un cantón pobre. Milagro es un cantón que por algo tiene varios bancos, varias agencias bancarias, cooperativas, universidades, empresas. Entonces no es una ciudad... Pero sí es pobre en el sentido en que sus autoridades y sus ciudadanos, como tú dijiste, no se han puesto de acuerdo para salvar esta situación. Bueno, no es que se ponen de acuerdo, lo que pasa es que yo lo veo más bien a veces intereses como agendas propias, y eso no camina cuando primero tiene que sociabilizarse la propuesta, integrar a la comunidad, decirle cuáles son los beneficios que va a tener y hacerle entender que si eso continúa así a poco tiempo, las familias van a sufrir de epidemias, de problemas, no solamente en la piel, sino gastroenterólogos. Entonces eso de ahí habría que tomarlo muy en cuenta, porque es muy lamentable y deprimente al mismo tiempo la situación que vive el estero Las Damas. Víctor, quiero compartir con algo, no sé si tú concuerdas. La mayoría de los políticos que han llegado a la alcaldía, que es lamentable, es horroroso, diría yo, cuando un burgomaestre ingresa, cumple unas funciones, unas obras, el que lo sucede no continúa, sino que simplemente deja que esa obra se muera, se pierda. Así fue eso muchos años, el terminal terrestre, palecones abandonados. Y no sé por qué es mezquino, y sí digo pobreza, porque es pobreza de mentalidad, de no continuar de alguna buena obra, una buena gestión que haya quedado los alcaldes pasados. Y ponemos un ejemplo ahorita, con esta nota, de pronto el abogado Pedro Solines se preocupe porque es una nota muy abierta, profunda, que estamos publicando, y a lo mejor se preocupe y comience a encaminar el desarrollo para esto y dar su primer paso, de ver las formas técnicas, de convocar a técnicos para poder servir. Y entonces ya le queda poco tiempo, seguramente no sé en qué etapa quedará, y ahí entonces viene el compromiso de cual sea el futuro alcalde, que debe de seguir esa misma línea favorable a la ciudadanía, que para engrandecimiento, pero muchos no siguen y se queda cortado. ¿Tú qué piensas? ¿Eso ha sido también una falta de pobreza de los seres humanos, los que no han liderado? Todo lo que hago es un enfoque histórico, de memoria histórica, para que las personas o los ciudadanos en general puedan conocer algo del pasado de Milagro. En cuanto a lo que es la parte administrativa de la ciudad, yo entiendo que toda autoridad tiene tiempo
lo que no tienen algunos es voluntad, que es diferente. Tiempo tenemos, voluntad es la que no tenemos. Y sin distingo de ningún partido ni de ninguna autoridad. Simplemente veo que hace falta más ese compromiso con la ciudad, con el cantón. No solamente dedicarnos a la obra física, sino a la obra ambientalista, que es muy importante. El planeta hace rato nos está pidiendo paren la mano, que lo estamos matando. Es la única casa que tenemos y sus inquilinos la estamos destruyendo. O sea, no hacemos conciencia en eso, ¿no? Yo creo que es el momento de virar la página y decir, bueno, a partir de ahora vamos a escribir una nueva historia, vamos a cambiar ese tipo de cosas. Mientras existan el deseo, las esperanzas, las ilusiones, nos abrigue algo por hacer, yo creo que nunca será tarde. Y tiempo tenemos todo, voluntad es que no han tenido algunos. Queremos agradecerte infinitamente por habernos recibido en tu vivienda y habernos permitido desplayar y conocer el origen, el inicio de esta hermosa historia del Estero de las Damas, que un día fue brillante, como yo lo digo, una naturaleza que Dios nos brindó, y pero que el mismo ser humano se encarga de destruirlo. Bueno, yo lo que puedo decir es que no se necesita ser político para poder ser parte del cambio de la comunidad donde uno vive, del cantón donde uno se ha desarrollado. Lo que nos hace falta es amor por el lugar que estamos. Nosotros somos tránsito en la vida, pero la naturaleza continuará su curso. Entonces yo considero que las presentes y futuras generaciones tienen un deber muy importante para resolver este tipo de cosas. Yo me he llamado a la juventud, no solamente a las autoridades, sino a la juventud, que se empoderen también, de cuidar, llamar la atención de alguien que está botando un desperdicio a la calle o al estero o al río. Entonces yo creo que por ahí debemos de empezar, y que las escuelas también se comprometan que se sumen con sus alumnos para concientizarlos de pequeños, porque es difícil a una persona adulta enderezarla por el camino de que eso no debes de hacerlo. Eso se deja en la etapa inicial, en la etapa primaria, pero debemos de comprometernos todos, no solamente una parte del todo. Claro, te agradecemos infinitamente. Gracias a ti, Julio. Ok, muchas gracias.